viaje más en el turbo hélice. Directo a Helsinki desde Estonia. Tallinn, Helsinki, Helsinki, Málaga. Exactamente, nos vamos a conocer las playas de España. Tenemos media hora de viaje, tenemos que cruzar el Báltico y de ahí tomar otro vuelo para el sur de España, para Málaga. Así que vamos. Muy bien, acabamos de llegar al aeropuerto. Dale tu cuerpo en Macarena. No sé. Tuvimos que alquilar un auto para poder recorrer toda la Costa del Sol y todo el camino que queremos hacer. Sí, porque ¿sabes lo que más me encanta? Viajar en auto. A Lisana le gusta manejar. Se nota la sonrisa. Y el alquiler del auto lo hicimos solo para que una persona maneje, que es ella. Yo no voy a manejar ni una vez. Por el precio que pagamos, que dio como 56 por día, nos dieron este vehículo con seguro completo, por si pasa cualquier cosa. Es bastante grande, es como una camionetita de Volkswagen. Bueno, interesante, nunca manejé un autito así, más grande. Se ve bonito. Sí. Miren lo que es el tamaño del garage. Este garage es solo para autos de alquiler. Es una locura. Son como 2 o 3 pisos de coche de alquiler. Y son como no sé cuántas empresas. Sí. Una locura. Bueno, ¿arrancamos? Bueno, vamos. Vamos a poner las mochilas acá. ¿Qué viene el de la izquierda? No podés salir. Oh, Está un poco apretado, ¿no? bueno, por suerte hago flexibilización de pierna y pude entrar, ¿eh? Ah. Cambio manual te tocó, Lisana. Sí, está bien. Mejor, es más barato el alquiler. Con cambio automático te cobran más. Los autos nuevos, la llave, ¿dónde va? ¿No va ahí? ¿A dónde va la llave? Y ahora sí conseguimos salir a la ruta. ¡Yuhu! Ahí vamos, mira. Al final había que apretar un botón nomás, no era... No era tan difícil. Vamos a camino al centro de Málaga. Yo tengo una historia con Málaga, pero creo que lo voy a contar en el centro, ¿eh? ¿Por qué? Ahí van a saber. Bueno. Así que agarramos la ruta, 20 minutos y llegamos. Está bastante soleado el día acá, un poco nublado, pero hay mucha luz, mucho sol. Pensé que iba a ser más calor, pero hace 22 grados. Se ve porque todavía es temprano, pero dicen que se pone bastante caloroso acá. Mira, por ahí se va Granada, Córdoba y Sevilla. ¿Córdoba, en Argentina? No, Córdoba de Andalucía, debe ser. Mira, hay una fábrica de ¿qué? De cerveza. Ah, ya empezamos bien el viaje. Muy bien, dejamos el auto en el estacionamiento y vamos a dar un paseíto rápido acá por la ciudad de Málaga. Todavía no dijimos nada, pero... A mí se me mojó la espalda ¿Por qué? de estacionar un auto que no es mío, ¿sabes? Tiene seguro total. Sí, pero no quisiera... hola. Choqué el auto. ¿Vos, Lisana, alguna vez chocaste en la vida? ¿Toco madera? No. ¿No? La moto sí, o sea, no moto, sino el moped, como scooter. Sí. Ah, Ese, te caíste. Saqué la licencia, una hora después fui a manejar y me terminé en un pozo. Hasta el día de hoy tengo cicatriz en la rodilla. Bueno, Ay, ay, ay. sí. Bueno, el verano llegó a Europa. Como se puede ver, las ciudades grandes están explotadas por el turismo. Está lleno. Este es el mercado central. Ahí Sí. creo que venden comida y... está que explota esto. Lo que quería decir sobre mi historia con Málaga, en el año 2020 tenía reservado un viaje a Málaga con mi mamá, pero vino el COVID y canceló todo. Ah, es verdad. Entonces iba a venir, pero ahora vengo 4 años más tarde. Tu mamá va a poder ver el video Exacto. ahora. Pero bueno, esta es una de las ciudades más importantes que tiene la región de Andalucía. La capital es Sevilla. Y nosotros lo que vamos a hacer, en realidad vinimos, pero para ir a otro lugar, que queda más metido hacia el interior de Málaga. Pero bueno, vamos a dar una pasadita también para conocer la ciudad, Sí. que es tan conocida. Ah, mirá.
Queremos ver los pueblitos, agarrar la ruta y perderse. Exacto. Y acá dicen que Málaga es espectacular para todo lo que es fruto del mar, mirá. ¿Gamba fresca o suelo? Gamba venden. ¿Gamba fresca o suelo? ¿Gamba fresca o suelo? Mirá, bonitos. ¿Ya pescaste uno así? No, así no. El sueño de Mateo. Uy, Sacar No, o así. Ya terminó el cole, ¿no? Soy principiante todavía. Ahí están las mojarras. Eso es lo fritan Sí, y hacen un plato que pronto, no sé. el plato principal de acá, mojarras. Mirá lo que son. Son las que me come la carnada cuando voy a pescar. Mirá las ostras esas, qué chiquitas. ¿Cómo estás de hambre? No se escucha nada aquí. Está pero demasiado lleno esto. Miren lo que es. ¿Salimos? Tal vez sigamos y vamos a ver si encontramos un charanguito, creo que le dicen. Bueno, vamos. Charanguito, algo así. Ese traje tiene un color curioso, entonces te quería preguntar. ¿Cuál? ¿Ese o ese? Los dos. ¿Qué color te vas a poner? Me parece que me voy a poner negro y blanco. Porque yo sé que a vos te gustaría que me vista así. Es precioso. Sí. Y con el lugar que elegimos, yo estoy, la verdad, me puse un poco triste con todo lo que te dicen. ¿Por? Porque te han dicho de todo, que no querés casar conmigo, no sé qué, unas barbaridades que no hacen sentido. Encontramos un lugar tan precioso, que voy a realizar mi sueño. Y con... ¿Qué es tu sueño? Porque es como un castillo. Sí, porque Yo sabía que ahí vos ibas a... la playa era un momento nomás que quería, Sí. pero si no es playa, el lugar que elegimos es que no vamos a decir dónde, es sorpresa, pero es tan precioso que yo voy a salir como princesa y vos con el traje negro como un príncipe. Pero te voy a decir algo. No te pongas mal por lo que me dicen. Si me están tirando hate a mí, Sí. yo prefiero que sea así que te lo tiren a vos, porque yo sé a vos cuánto te afecta eso. Bueno. Y a mí la verdad que yo ya me acostumbré porque desde el inicio del canal que me dicen cosas. Así que Porque- vos, mi amor, quédate tranquila que No, y el lugar, porque para mí lo lo importante es que vos estés feliz. y pronto me toca ya la hora de buscar el vestido. Qué nervios. Falta cada vez menos, ¿eh? Sí. Pasa rápido. Y el lugar creo que es uno de los lugares, está en la lista de los mejores lugares en Buenos Aires. Así que, ¿qué tipo de vestido voy a buscar, no? Es algo muy Tenés que muy verte como una princesa, Lisana. Sí, porque para encajar con el lugar precioso que elegimos. Bueno, Che, mirá lo que es esto. Locura, ¿eh? siempre que arrancamos por Europa, por ejemplo en auto, las ciudades grandes damos una vuelta y nos vamos. Sí. Porque queremos ver tipo, los paisajes y los pueblos chiquitos donde está el local, ¿no? Nos gustan más los interiores, donde hay Porque- menos gente y más gente local. Porque mira la diferencia, cuando pasemos por Latinoamérica, las ciudades grandes se ve mucha gente local, Sí. pero en la Europa se ve puro turista. Hay que meterse más pueblo. Hay que escaparse de la ruta turística un poco. ¿Querés un 239 euros un pata negra? ¿Jamón? Oh, y yo lo compraría, si pudiera lo llevo, Lo llevas así me lo como... como todo en un mes. Con Buah. lo que me gusta, Buah, 8 es el kilos. mejor jamón del mundo. Sí, pero en un mes comer todo eso. El mejor jamón del mundo. Mirá. Mirá, Lisana. 2 empanadas y una bebida. Mirá, de Argentina. Ah, todo producto argentino vende. Ahí tenés el vestido, Lisana, mirá. ¿Eso no, No. es vestido de casamiento? Pero, espera, hay más. Pero esa marca, yo vi un vestido de mi sueño, pero era tan caro que cerré la página. ¿Cuánto costaba? Como 2.500 para arriba por un vestido. Yo Ay, la dije, pepa. tampoco hace falta tanto. Pero son re finos, ¿eh? Sí, es como más exclusivo. Pero Ah. cuando vi el precio dije muchas gracias. Qué hermoso, mirá. Es No, como simple y elegante. Pero tienen muchos modelos. Y Pero- ese no es el más lindo que vi. Yo vi uno que no tenés ni idea. O sea, me enloquecí. ¿Viste? Me di cuenta. Pero no.
Bueno, voy a buscar una versión más barata. Me parece como muy fino. Wow. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mateo, esto para... Impresionante. Anda a tomar una cervecita, me hago unas compras. Claro, están todas las tiendas de Griffy acá. Me encantó el techo ese que le pusieron. Sí, le da como diferente. Che, realmente no hace tanto calor. Yo pensé que acá hacía un calor de 40 grados. Porque la gente que viene acá comenta que es caloroso, que no se aguanta. Julio, agosto es 40. Todavía es como empezando, pero llega como 28, 29. Sí, está bastante tranquilo, te diría, ¿eh? Ahora, es tan precioso el lugar que parece que lo pintaron. Sí. Es hermoso. Y hay varias tiendas de ropa, de accesorios, revistas, de todo hay en realidad. No era solo cosas de marcas caras, sino que hay un poquito de todo. Si veo Bershka yo entro, así que si quieres evitar esto, mejor vámonos. Mira, hoy me agarraste en un día muy tranquilo, mi amor, de paciencia. Bueno. Así que si querés entrar, entramos. Y si no querés entrar, no entramos. Quisiera que la comida entre a mi boca, así que volvemos donde íbamos. Bueno, pero ¿qué hay acá? ¿Qué hace esta chica? Pone un corazoncito. Y la gente acá se viste a la moda. ¿Sabes dónde mejor vi la gente se viste? En Madrid. Ah. Ahí saben vestir también. Sí, viste, por ahí es una capital financiera, la gente va a trabajar, va bien vestida. Nos acabamos de encontrar con un seguidor que es español y que vive acá ahora. Y le preguntamos a dónde podríamos encontrar un palito de sardina o espeto, ¿no? Dijo que se llama. Algo así. De sardina para probar. Y nos dijo que tenemos que seguir derecho por este paseo, más o menos unos 15 minutos. Y vamos a poder encontrar los charanguitos. Que los charanguitos eran como casitas de paja, con madera. Es algo que se originó en Cuba, leí la historia. Y España medio que compartió esa cultura. Era donde los cubanos antiguamente que trabajaban con el azúcar tomaban el café. Pero me dijo el señor que ahora aparentemente ya no hay más. Como que todo se transformó en hoteles y restaurantes ya más lujosos. Igual siguen vendiendo los espetos de sardina. Más restaurante. Pero vamos a ver, yo quiero... Vamos a probarlo, yo Tengo también. hambre. Aparte yo soy pescador profesional y Profesional no agarra nada, mojarita no. saco nomás mojarra, ¿viste? Pero bueno. Ah, mirá, hay carrocitas también para andar allá, ¿las ves? ¿Hay algo? Como las que hay en Marruecos. Hay cosas que me recuerdan Marruecos. Porque acá tienen, Sí. Andalucía tiene mucha influencia árabe. Y hay un castillo que es igual que Said Ben Haddou en Marruecos que visitamos. Y pero- también acá es la tierra de Antonio Banderas Y Picasso. y Picasso. Y Antonio Banderas tiene un montón de restaurantes. No sé, creo que tiene hoteles también. Es un tipo muy emprendedor y está invirtiendo mucho dinero en Málaga. Eso nos dijo también el seguidor, nos acabamos de enterar. Y dicen que es, Y me lo dijo un amigo mío también. que es buen lugar por inversiones, pero tenés que tener dinero. ¿eh? Mucho dinero porque aumentó todo. Mira las carrocitas, Lizana. Lo puedo contar porque no es sorpresa al final. Primero, para el casamiento encontramos un lugar que yo iba a llegar en carroza y con caballo. Sí. Pero después cambiamos el lugar y él después no tiene. Pero casi iba a llegar en caballo. Como una verdadera princesa. Ah, mirá qué lindo allá. La iglesia era. Bueno, ahora vamos a darle recto por este paseo. 15 minutos más o menos de caminata. Paseo de España, mira, ahí está el nombre. Mira y ahí- cómo, Mateo, ¿Qué? no, parezco profesional. Ah, tengo 2 celulares. Parece que son como esas Kia. No, empresarias. eso que te quieren vender algo. Tengo 5 teléfonos. Ay, ay, ay. A ver. Es que Buah. a los pantalones de mujeres no hacen bolsillos. ¿Puedes creer? Entonces, ¿dónde la pongo? Dentro del pantalón. Che, qué hermoso, mirá. Y hay palmeras, ¿viste? Está lleno de palmeras también. Mirá la letra de la Malagueta. Uf, está que explota la playa. Me hace acordar un poco
a la Barceloneta. A mí este lugar. también. Bastante. ¿Eh? Está linda la playa, mirá la arena, qué oscura que es. Ahí está la ¿cómo es? Un chiringuito. ¿Querés ir? Ahí podemos ir, vamos. Qué grande la playa. Está muy lleno. Tiene como 1 kilómetro de arena. Ancha es. Pero Allá está el puerto, mirá. Y allá llegan los cruceros. playa van a ver en el próximo video, que vamos a recorrer varias playas. Porque hoy estamos en otra misión. Hay que Acá esperar. está el chiringuito, Sisu. Espera ¿dónde? aquí a hacer otra idea. Bueno, conseguimos lugar para sentarnos. Sí. Ahí está. Mira. Sardinas, 7 euros, ¿ves? Pidamos unas sardinas. Sí. ¿Cómo le va, amigo? ¿Qué ¿Todo tal? bien? ¿Por aquí de bebida ponemos algo? ¿Usted acá no tiene como un vino frío, una cosa así para probar? Hay Vino frío, gazpacho. vino blanco, vino Gazpacho tinto. hay. El tinto, ¿cómo lo sirven? Rioja o vino o tinto de verano. Tenemos el tinto ¿Cómo de es verano, el que tinto de Rioja verano? con vino con casera de limón. Ese quiero probar. ¿Ese? Sí, ¿Tinto de verano? y quería un tinto de verano, una sardina y vos, mi amor, querías probar cuál. Tortilla de camarón. También. Tortilla de camarón. ¿Tienes algún jugo? ¿Zumo? Zumo de piño de melocotón en botella. Me lo contamos. Melocotón. Gracias. Que yo manejo, ¿eh? Sí, mi amor, bueno, pues como yo no manejo, tengo que probar la bebida típica de Málaga, que es el tinto. Tienes que probar. Claro. Bueno, en la tarde pruebo yo cuando ya nos acostamos entonces. Acá están las sardinas, mirá cómo las preparan. Ah, las cocinan con brasa al calor. Mirá, boche. Ahí están las famosas sardinas de Málaga. Bueno, ya las probaremos. A ver qué tal son. Ahí llegó el tinto de verano, mirá. Oh. A ver qué tal es. ¿Qué es? Espectacular. Es una para mí tiene gusto a sangría esto. Ah, se ve tan rico. Es riquísimo. Agarran el vino, le ponen hielo y limón. Y azúcar creo que tiene. Es dulce. Bueno, acá llegaron mis mojarras. Sardinas. 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 Gracias, perdón. Sardinas, que lo que yo pesco en Estonia es mojarra. ¿Qué es mojarra? No Y sé. poné ahí. Y yo pedí tortilla de camarón. No sé si viste, pero la sardina la cocinan con el calor de la leña. Sí. No es que la tiran o la fritan o no. Agarra todo el calor ese de esa leña, ¿viste? Che, qué buena que está. Nada que ver con el gusto de la sardina de la pizza, por ejemplo. Se le siente como el gustito a la... ¿Viste cuando cocinás algo a la leña? Sí. Está muy muy rico. Rico, ¿no? También Pero no sé si se come así. Está bien sabroso. Tiene como bastante sal. ¿Eso qué es? Tortilla de camarón. De camarón lo siento como papa, como si fuera papa. Frito. Sí. Ah, bueno. Me gustó más este. A mí también. Hasta me inspiró en Estonia A pescar. pescar este tipo de pescado más pequeño y cocinártelo así a la leña. A ver si te gusta. Miren qué belleza este lugar. Son los jardines de Pedro Luis Alonso, que quedan exactamente enfrente del castillo de Alcazaba, que se ve apenas la puntita de acá. Creo que se puede subir allá para ver todas las vistas espectaculares hacia la playa de Málaga. Es un palacio medieval. Es un palacio medieval. Sí. Precioso, mirá esas flores, Lisana. Si pudiera, te daría todas las flores de este jardín. Pero sé como eso es en contra de la ley, no lo voy a hacer. Puedes plantar un jardín para mí. Pero puedo plantarte un jardín. Bueno, Solo que creo que un jardín entero para vos no sería suficiente. Tendría que plantarte entero el planeta Tierra. ah, te amo. Yo más. Yo más. Cringe. La gente dice, ay, qué dulce. Yo soy Apáguense. un poeta. Yo soy un poeta, Lisana. Me di cuenta. Soy un poeta del siglo XXI. ¿Qué diferencias? Un poeta de... Mirá, ¿son limones? Sí. Un poeta del Limones siglo gratis. XIX y de XXI. Yo no nací poeta, me hice poeta. Y Yo- para ser poeta necesitas de una gran inspiración. ¿Y la gran inspiración cuál es? No sé.
sos vos. Bueno, yo sé la diferencia. No lo escribís, lo haces en video. Siglo XXI. Exactamente. Me encantó este jardincito. Hermoso. Podríamos ver ahora si pudiéramos subir hasta el castillo. Y después de ahí... ¿Querés ¿O no? subir? ¿Querés intentar o no? Allá parece. ¿A dónde? Va en subida. No sé, a ver. Y después ver si arrancamos para el pueblo. Vamos. Yo ahora que comí me siento un poco más despierto. El vino ese Ah, me dio un poco de no te hizo de dormir. frescor. Me dio frescor. Che, ¿cuántas cositas gratis hay para hacer en la ciudad? ¿Qué es eso? No sé, pero ¿Qué es ves? increíble, ¿no? Ah, el tronco. Vamos a subir el castillo. Poné la 4x4, Lisana. Miren este edificio, si no parece un poco los que uno ve en Marruecos. Pero también de aquí es muy famoso la arquitectura andaluza, así que no vayas a ofender a los locales diciendo que es de Marruecos. Ya veo que es puramente de aquí, que nosotros no sabemos No, de dónde es. yo creo que parte de su arquitectura tiene influencia No puede ser. de un poco de Marruecos, un poco andaluz Las tiendas, y de otros. las tiendas de recuerdos también venden esos cerámicos muy coloridos, Sí. que justo yo no tengo en casa, pero lo compré en Marruecos. Aparte estamos re cerca de Marruecos. Sí. Porque Marruecos, decía 10 veces Marruecos, ¿viste? La gente ya no aguanta más que digamos Marruecos. Pero ¿a qué país ¿A dónde fueron a están? ¿En visitar? España o en Marruecos? Nada. ¡Fua! ¡Qué muralla! Che, está re bien cuidado esto. Ajá. Vamos a ver lo que cuesta la entrada. Si es gratis, entro. Creo que es 2 euros. ¿Dos? Creo. Ah. Subida, castillo Castillo de Gibraltar. Gibraltar. ¿Cómo ¿Cómo es? Gibraltar. Gibraltar. Claro, aquí también sé qué me pasó. Oh, ya estamos viendo las vistas de acá. Qué lindo. Mamacita. Y hace re poco tiempo que estamos acá en Andalucía, pero ya me di cuenta cómo la gente que vive acá es tan parecida a, no sé, a nosotros de Sudamérica. En la forma de ser, son abiertos, son jodones, hacen chistes. Somos muy similares. Conecto re bien con la gente de acá. Me encanta. No sé, mi amor, si vos sentís así un poco esa vibe también. Sí, son como, tal vez te dicen un chiste así muy directo, pero siguen riendo. Son jodones. Claro, es como lo toman de chiste, no es Sí. que te dicen algo así. Pero sí son directos. O sea, Sí, pero eso es mucho de la cultura de acá de España. sí. En la Ma- comunicación, sí. para nosotros, que Mateo somos va, latinos. hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Sí, ¿Todo acá bien? es más directa la gente. Podría. Claro, Pero aquí, ¿tiene mesa? No, bueno. Exacto. Adiós. es cultural. Ahí está la Malagueta y ahí está el puerto escondido. Ya estamos llegando. Uy, tienes ahí una brisa. Parecía que estábamos llegando, Fresquita. pero cada vez se pone más largo el camino. Falta poco, mi amor. Y ya hicimos la cuota de ejercicio del día. A dormir después. Esa parte ahí es muy como Barcelona. ¿Recuerdas? Muy. Donde caminas recto y están Sí. los restaurantes. Todos restaurantes y están los barcos, igual, tal cual. Pero después doblabas y ibas a la Barceloneta, a la playa. Tal cual. Wow. Vení por acá, mi amor, vení. Mirá. Oh, Mira, ahí caminamos. ajá. Qué hermosura. Mirá, ahora sí pongo la plaza de Toro de arriba. Pero le pusieron pasto sintético porque va a haber un show, ¿ves? No es, digamos, la superficie verdadera. Yo creo que sería una cosa marrón como la del parque, como una arenita así. Me parece donde nos vamos a casar, ¿no? Es verdad. Tiene un parecer. Che, fíjate la ciudad cómo se va todo hacia allá. ¿Viste cómo es bastante marrón? Sí. Qué todo al hermoso. sur. Es re linda la ciudad. Re linda. ¿Quieres seguir o no? Sí, quiero ir hasta el final. Ok. Subir este castillo Lisana es como nuestro amor. Voy hasta el fin. ¿Qué comiste? Sardinas. Ay, qué lindo, che. Mateo, cómprame esa casa, porfa. 2 te compro si querés.
¿Te Qué alcanza? hermosura. ¿Te alcanza? Mirá lo que tengo en el bolsillo. Te voy a mostrar algo que llevo siempre conmigo. ¿Te acordás cuando fuimos a Paraguay? Y una señora indígena me dio un amuleto de la suerte. Sí, Acá lo tengo todavía. Mirá, mira. siempre conmigo. Ahora visualiza. Dicen que hay que visualizar. Claro, uno tiene que soñar. Total, soñar es gratis. Soñar es gratis. Pero hay que también hacer algo. ¿Eh? ¿Qué? No puedes simplemente soñar. No, y hay que tener actitud. Soñar y acción. ¿Quién es el señor acá? ¿Cómo le va? Un gusto conocerlo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mucho gusto. ¿Todo bien y usted? No me acuerdo, pero sí lo he visto en internet, en YouTube. Sí. Ah, ¿Qué haces, Lisana? me gusta la fotografía que. Bueno, nada. Hoy me siento en cámara lenta, la verdad. Y Hasta sí, cuando porque hablo, ¿se nota? Dormimos 3 máximo horas. 3 horas Sí. y partimos. Pero bueno, che, cada vez más largo el camino. Ay, No Dios. termina nunca. Dijo 350 metros faltaban. 350.000 metros eran. Ajá, ¿viste? Todo eso. Ahora hay que pagar. ¿Por qué no pusieron eso abajo? Ya sé por qué. Porque si Si no, ponen nadie abajo, sube. nadie sube. Y no. Para visitar uno de los monumentos 350, para visitar ambos, o sea, todos los monumentos que haya 550. Bueno, vamos entonces, Lisana. Vamos. Con el dinero que nos ahorramos acá compramos 2 sardinas más. Eso podemos hacer. 350, una sardina cada uno. Es que a mí me gusta el proceso, el camino, Claro. no el fin. Ah, Como el amor, Lisana. El amor es el proceso. El fin es una consecuencia de todo lo que te esforzaste para llegar hasta allá. Vamos. hoy realmente Mateo comió sardinas, ¿eh? ¿Viste? Comí la sardina enamorada. Ahora salimos de Málaga, vamos en camino a Caminito del Rey, que es un sendero de más o menos 2 a 3 horas, que lo vamos a hacer mañana, temprano en la mañana, pero ahora en el camino voy a llevar a Mateito, que estaba durmiendo, lo desperté, a un lugar que tiene una vista preciosa. Cuidado ahí, Lisana, mirá lo que dice. Carretera en mal estado, atención. Y ya por donde vinimos había una parte que se había caído. Sí, pasamos, se cayó un pedazo de la ruta. Digamos que el que viene a Málaga no viene acá. No, Y dirán, ¿pero qué van a ver ahí? Ya van a ver. no es realmente un lugar donde hemos visto muchos turistas con el auto. Creo que el único auto que hasta ahora pasó fue el nuestro. Y hay una cruz ahí, Lisana, no sé de qué será. Una cruz en la ruta. Vamos a intentar llegar hasta la punta de la montaña. Hasta lo más alto. Y de ahí tenemos que cruzar hacia el otro lado de la ruta para poder llegar hasta el alojamiento que conseguí, que costó como 45 euros la noche, pero fue el más económico que encontré porque la mayoría de los precios eran de 120 para arriba. Bien conseguido entonces. Sí, fue un hallazgo muy bueno. Ahora creo que sí que llegamos al punto más alto de Málaga, al Parque Eólico Sierra de Aguas. Qué ruido que hacen. Ajá, Pero mira la vista, man. sí. Wow. Lo más curioso de este lugar, y que a ustedes también tal vez les llame la atención, es que es un lugar bastante árido. No hay verde, no hay pasto. Los árboles son como pinos. Muy seco, la verdad. Mirá, escuchá. Sí. ¿Viste? Por eso hay mucho cítrico nomás y no... Aceituna y cabras. tipo- Exacto. Eso es todo lo que se ve en el camino. Es casi que un clima desértico acá. Ay, qué rápido. Y que- piedra. Sí. Mirá, parece que está como cayendo aceite del motor. Va bien rápido. Ajá. Está fresquito acá arriba, no hace nada de calor. ¡Uhú! Para mí acá está fresco porque están los ventiladores estos prendidos. Refrescan acá.
Fíjate si el dron funciona. Dice que no hay señal, muy poca, que andar con cautela. Porque no hay ninguna torre, nada acá. No hay señal. Andá despacito. Mirá, estos son los limones que van a Estonia, Lisana. Pero ¿Ves? qué chiquitos que son. Están creciendo. Limón amarillo. Mirá. Que están blanditos, ¿eh? Se pueden comer esto. Y esto es un aceitunero. ¿Tiene algo? Un olivero, no sé cómo le dicen. Aceitún. Sí, para la planta. Ah, ¿De oliva? no tiene nada. No, no están cargados todavía. Ahí está. ¿A dónde? Ah, mirá. Qué lindo. Pero los limones. Está recargada la planta. Pero me pareció gracioso porque son mucho más chiquitos de lo No, que en la pero tienda. Crecen. Pero si ya es amarilla. ¿qué Estos son los que llegan a Estonia. Los mandan a toda Europa esto. Mirá ahí. Todo ahí tenés plantación de cosas. va? Aceitún. De aceituna. Ah, no hay nadie, es como... No, siento un perro ladrando. ¿No? Ya nos viene a buscarme. Como nadie viene, el perro protege. Probá acá a soltar el dron, Lisana, antes que venga el perro. Llegamos a un pueblo pequeño acá donde encontramos alojamiento. Vamos a ver ahora qué es lo que nos espera. Mira qué pueblito agradable. Postal del Rey. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Vosotros bien? Todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo se llama el pueblo acá? Alora. Alora. Alora, este es Alora. Mira qué lindo lugar. Por 45 la noche, pero un lujo. ¿Qué es esto? Jamoncito. Un shampoo. Pensé que es ese maíz que te da la fortuna. Pero un lujo este lugar, Lisana. Buenísimo. Buenísimo. ¿Sabes? Tengo un plan ahora. Sí, Vamos a comer algo y después me duermo. sí, yo también. Vamos. Y ahí arrancamos. Buenos días. Buenos días, mi gente hermosa. ¿Cómo andamos? Día 2. Ahora sí dormimos bien. Estamos Sí. con energía para lo que viene hoy. Estamos nuevos. Hoy vamos a ir a recorrer lo que es denominado el camino más aterrador del mundo, según lo que leímos en el diario de la BBC, y también porque en ese camino murió un montón de gente que ya lo intentó hacer, pero obviamente lo han reformado, lo han mejorado y hoy está mucho más seguro para conocerlo, que es el famoso Caminito del Rey, que le dicen que queda acá más o menos a 1 hora de la ciudad de Málaga. Lisana, lo encontraste vos, ¿no es cierto, mi amor? En Sí, internet. yo iba buscando qué visitar. Cuando cliqué la foto dije, ¿qué es esto? Porque se veía como una plataforma ahí como en la montaña, pero Sí. sin fondo, no sé. Yo dije, vamos. Y es re loco porque es como una senda o una vereda que está colgada como a más de 100 metros de altura sobre el río en un desfiladero. Tiene nomás 1 metro de ancho y lo construyeron en 1901 por una empresa hidroeléctrica para poder pasar su personal, bueno, que trabajaba ahí, pasar material y bueno, la gente de seguridad también que cuidaba de la hidroeléctrica. Y le dicen Caminito del Rey porque creo que en 1921 el rey Alfonso XIII lo vino a inaugurar como un gran proyecto de la época. Y por eso a partir de ahí quedó Caminito del Rey. Y ahora tenemos que caminar 2 kilómetros y 700 metros hacia una entrada que nos van a ver en la entrada. Claro. Y también nos van a dar casco y protección para que no caiga ninguna piedra. También pueden ver represa, ¿no? Porque hay como un lago. Sí, es una represa. Sí, llena de agua. Y esa represa justo pasa por el desfiladero de los Gaitanes, que se llama. Ese gran desfiladero donde está
la senda esa colgada. Va a ser más increíble cuando lo vean ustedes, porque bla bla bla, mucha bla bla bla, pero Sí, sí. la gente quiere ver, así que seguimos. Ya estamos acá en la fila de entrada del caminito. Nos dieron una red higiénica para el pelo, la radio Sí. para escuchar al guía y los auriculares. Voy a la Ahí está. cocina, Mateo. Parecía una panadera. Voy a la construcción. Allá empieza el Caminito del Rey. Ahí está la antigua presa, que eran los que construyeron este caminito. Y acá, vamos a ir todo por el, así encima, ajá. así que ya la vista está buena, ¿no? Y con esto voy escuchando lo que la vieja diciendo y lo voy repitiendo. El río tiene un color muy distinto, ¿no? Ajá. Verde. ¿Sabés qué recuerda esto, Lisana? ¿Ah? El Valle del Elqui. A mí también. Y Mendoza. Y Mendoza también. Toda esa cordillera, pero antes de la montaña alta. Exactamente. Ah, sí, área. Árido. Y un poco de verde, pero no mucho. Y río. En Mendoza bañamos un río. Sí. similar. Bueno, ahora sí oficialmente estamos dentro del Caminito del Rey. Pero lo que yo no sabía es que este no es el caminito oficial. Fíjate, este es bastante ancho. Este fue hecho para los turistas. Ahora vamos a ver cómo era el antiguo caminito, por donde realmente pasaban antes. Mira, Lisana. Más de 100 metros de altura estamos. Mira, ahí abajo se ven los pedazos de la plataforma antigua, ¿la ves? Abajo de la madera ahí. Wow. Eso era. Por ahí pasaban. Si fuera el camino viejo, no pasaría yo. No, y no tenía protección, nada. Yo pensé que íbamos a pasar por el antiguo. Nada. Se ve, Mirá, Hasta acá. ahí está, ¿ves? Hasta acá. Esto es. Yo creo que esa gente que se murió acá vino cuando esto todavía no estaba construido. Habrá querido pasar por el antiguo. Puede ser. Ahí tenés la escalera que todavía es original, Wow. de la época. Entiendo por qué era peligroso. Y es de 1900 y todavía se mantuvo, de pie. Aguantó bastante tiempo. Son 3 kilómetros de caminito. Bastante, Ahí se puede observar parte de la represa antigua también. Y miren lo que es esta pared. Miren, es realmente una locura. Mira para atrás. Wow. El personal de la hidroeléctrica que trabajaba acá trabajaba con unas vistas impresionantes, ¿no? Sí, pero también es riesgo. Ahí se puede ver mejor el Caminito del Rey antiguo. Fíjense los ladrillos que estaba hecho. Realmente habrá sido muy peligroso caminar por ahí en esa época sin ningún tipo de seguridad, nada. Una locura, súper angosto era aparte. Aparte te caías de ahí y era muerte, pero segura. Y se ve que está como cayendo. Ajá. El grupo va muy rápido. Miro para atrás, ya está, ¿no? Es rápida la guía. Ahí está el Puente del Rey. Este es el único punto que conectaba los dos lados de la montaña. Fíjense que en la parte de arriba de la estructura de hierro todavía está el puente original. Y acá era donde pasaban los materiales de un lado hacia el otro de la montaña. Y acá justamente arriba pasa el tren para que te lleve todo el material. Mirá lo que era ese puente. Dios mío. Película fantasma parece. ¿Sabes lo que es pasar eso? Y en esa época no tenía esa estructura de metal abajo. ¿No? No, era nomás el puente. Imagínate esto en 1905, mirá. Mirá, mirá, mirá. No, Dios mío. La verdad que, como dice la guía, realmente eran unos héroes pasar por eso sin ningún tipo de preparo y teniendo que cargar a veces, no sé, objetos pesados. Ahora seguimos la última parte. Otra vez ahí viene un puente mágico. Creo que es lo más lindo del recorrido, ¿no? Sí. Lo más icónico. Ahí Qué bueno. pasa el tren. Sí, qué bueno que está eso.
Qué increíble porque en ninguna parte del recorrido se acabó el camino. El original. Siguió todos los 3 kilómetros. Yo ni en pedo cruzaría ahí. A mí me hubiera gustado hacer el recorrido, pero por ahí. No por el de madera, sino por el verdadero. Ahí hubiera sido más radical. Está bueno hacer el Caminito del Rey, pero más bueno estaría hacerlo por el original. ¿Y ahí? Y ahí saltar y que uno tenga que desafiarse. Sí, la piedra está casi pisando y se cae. Ahí me hubiera gustado caminar, ¿ves? Ahí sí tenía más adrenalina el paseo. Wow, ahora sí llegamos, Lizana. Ahí sí. Mirá, el momento más lindo del paseo. Y ahí hay una carretera y por ahí vinimos y lo vimos de frente. Ajá. Que después voy a intentar soltar el trono. Oh, va a quedar espectacular si haces eso. Vamos a ver si podemos pasar por el puente por arriba. Creo que no hay otro camino, hay que pasar. Ajá. La guía comentaba que antes que hagan todo este paseo de madera con esto, de seguridad y qué sé yo, todo el paseo original quedó abandonado. Y era ahí donde la gente se metía y se caía y se moría. Porque Sí. venían a aventurearse acá y no había ninguna seguridad. En el 2015 lo reinauguraron esto todo arreglado. Pero antes no había nada. Oh, wow. Mira, ¿tenés vértigo, Bolizana, o no? No. ¿No? Mirá si se me cae la cámara. No. Ya fue, se hace pomada. Porque por ahí como que se me debilita la mano en tanta altura. Mirá si se cae podemos tener el video. Oh, Sería buenísimo, ¿no? no lo recuperes. Ajá. Opa la la. Opa la la, ¿eh? Se mueve el puente. ¡Ojo! Una locura este puente. Wow. Lizana, tenés que poner la foto que la gente iba así en la pared agarrándose cuando no había estructura ninguna. Está en internet. Era una pasada, ¿esto es? Esto es una pasada, tío. Enhorabuena, Mateo. has ganado la carrera. Me quería peinar para la cámara. Me agarraste peinándome. Está bien, esa es tu esencia. Así la gente puede ver cómo realmente sos. Tu verdadero espíritu de aventurero que pone el peine en el baúl, Sí, 2 calzoncillos. los calzones ahí, las medias sucias. Esos son tuyos. Enhorabuena, has ganado la carrera. Gracias. Muchas gracias. Hasta aquí llegó este video. Está bueno el Caminito del Rey, no es radical, se puede venir con hijos, con familia. Vale la pena. yo ni Lo recomiendo. Yo también me encantó y ni me cansé, así que es muy fácil, digamos. Sí. No es exigente. Es un poco de caminata, pero es caminar nomás, no es ni subida, nada. Así que ahora vamos a arrancar para lo que sería la Costa del Sol, ¿le dicen? Sí. Costa de la Alegría, pues. Para allá nos vamos. A ver si conocemos la playa. Así que miren el próximo video. Si Dios quiere. Chao, chao.